Los mitos fundamentalmente son lo que los medios de comunicación muchas veces nos hacen creer. Entonces, si nosotros nos muestran permanentemente que los árabes son los malos y los americanos son los buenos, entonces, ¿qué queda en la gente? Y bueno, todos los musulmanes, todos los islamitas, son todos terroristas. Y todos tienen portación de apellido y portación de rostro. Entonces yo creo que no todos, y esto es así, no todos los musulmanes son terroristas, ni no todos los terroristas son musulmanes. ¿Por qué? Porque en el mundo hay de todo tipo de terrorismo. Vos, si mirás, por ejemplo, Irlanda, es donde más terrorismo hubo, la ETA. Entonces, son maneras en que, bueno, se siembra eso, se siembra el terror, y es hecho por unos pocos, además son fanáticos, y lo hacen, bueno, y eso es lo que trasciende ante el mundo. Pero debemos convivir en este mundo en donde está globalizado, en donde todos nos enteramos de lo que está pasando. Creo que tendremos que empezar a vivir con mucha más tolerancia, con mucha más comprensión hacia el otro y saber realmente lo que está pasando en el mundo. Si vos todo el día te están mostrando eso, crees que todos los musulmanes saben exactamente lo mismo. Pero no es así, porque indudablemente si te mostraban videos y te decían cómo entrenan a los niños para que sean terroristas, y en el cántico había vamos a matar. Nuestro himno dice, o juremos con gloria morir. Entonces no es que nosotros nos están instruyendo para que seamos terroristas. Yo entiendo que bueno, es la lucha de un poder muy fuerte contra otro y pueblos que han sido y que son todavía oprimidos. Vos si mirás la guerra hoy, lo que está pasando en Siria, es nada más que una cuestión de índole en que se quiere conectar directamente Occidente con Oriente. ¿Y por qué? Porque esa zona se llama Medio Oriente, está justo en el medio entre Occidente y Oriente. Si vos te quedás con ese pedacito, pasás de un lado para el otro sin pedirle permiso a nadie. La única potencia, la única nación que resistía a todo esto era Siria. Porque en los 50, Arabia Saudita y toda esa parte de la península arábiga le cambió a Estados Unidos petróleo por paz, petróleo por protección. Y si mirás como lo que está pasando ahora, Arabia Saudita, Qatar, todos ellos no participaron en defensa de lo que es el gobierno de Siria. Es más, promovieron que cayese el gobierno de Siria. Un gobierno que puede ser bueno o malo, pero que fue elegido por el pueblo. Entonces, esas cosas cuando no se respetan, ¿qué pasa? Hay grupos que salen y con lo que tienen lo hacen. Nosotros, si estuviésemos en una situación así, no lo haríamos. En nuestra guerra por las Malvinas, ¿qué otra cosa hubiésemos hecho muchos de nosotros? Porque aparte estábamos luchando contra una potencia mucho más superior a nosotros. Y esto es lo que ha sucedido, pero no es que todos son extremistas. Es más, en Siria, en el Líbano, aún en la misma Palestina, conviven todas las religiones. Ese es el lugar donde nacieron todas estas culturas. Convive el catolicismo, convive el islamismo, el judaísmo. En Damasco, en la mezquita de Damasco, está la tumba de San Juan Bautista, que es católica. Ahí está la historia, el inicio de todo. Por ejemplo, si uno mira la guerra de Irak, Bagdad, el libro Las Mil y Una Noche nace de ahí. Y si vos mirás el museo de Bagdad, fue totalmente destruido y se robaron todas las piezas que había en el museo. Esa es la guerra. ¿Cómo se defiende un pueblo ante eso? Cuando a vos te sacan todo, te sacan a tu historia. Entonces, bueno, yo creo que esas son las cosas que debemos entender y lo que debemos empezar a tolerar en el mundo. Pero condenar sistemáticamente todo lo que sea terrorismo. Lo que hace Estados Unidos no es terrorismo. ¿Cuántos años tuvo a Cuba privado de medicamentos, privado de insumos? ¿Eso no es hacer terrorismo?
Lo que está haciendo Naciones Unidas con lo que está pasando en Medio Oriente y en Siria en particular. Naciones Unidas, ¿hay algún comunicado? ¿Eso no es terrorismo? Entonces, solamente se condena al pueblo islámico. Yo no soy musulmán, soy católico, pero tratamos todos de comprender lo que está pasando en el mundo. El año pasado, 3 de los miembros de mi familia fueron asesinados brutalmente en un crimen de odio. No hace falta decir que es muy difícil para mí estar aquí hoy, pero mi hermano Dia, su esposa Yusor y su hermana Razan no me dejan otra opción. Espero que al acabar esta intervención tomen una decisión y se unan a mí para enfrentarse al odio. 27 de diciembre de 2014. Es la mañana de la boda de mi hermano. Me pide que venga para arreglarle el pelo para la sesión de fotos. Es un chico de 23 años, 1,90 m, fanático del baloncesto y en particular de Steve Curry. Un chico estadounidense que estudiaba odontología y estaba listo para comerse el mundo. Cuando Dia y Yusor bailaron por primera vez, vi el amor en sus ojos y me invaden las emociones. Me escondo y me echo a llorar en un rincón de la sala. Al final de la segunda canción, le veo encaminado hacia mí para abrazarme fuertemente. Incluso en ese momento, cuando todo era tan caótico, estábamos en sintonía. Me toma la cara entre sus manos y me dice: Susan, soy quien soy por ti. Gracias por todo, te quiero. Un mes más tarde, vuelvo a Carolina del Norte, a casa, para una visita breve y en la última noche subo a la habitación de Dia deseosa por saber cómo se siente al ser un hombre recién casado. Estoy tan feliz, es una chica increíble, y lo es. Con solo 21 años había sido aceptada para cursar en la escuela dental de UNC. Compartían el mismo amor por el baloncesto y fue ella quien propuso que empezaran la luna de miel asistiendo a un partido de su equipo favorito de la NBA, Los Ángeles Lakers. Nunca olvidaré ese momento sentada allí con él. Qué libre era en su felicidad. Mi hermano pequeño, un chico loco por el baloncesto, se había convertido y transformado en un joven consumado. Fue de los primeros de su clase y junto a Yusor y Razan estuvo involucrado en proyectos comunitarios locales e internacionales para las personas sin hogar y refugiados, hasta plantearse un viaje de ayuda dental para los refugiados sirios en Turquía. Razan puso su creatividad como estudiante en ingeniería y arquitectura al servicio de los que la rodearon, preparando paquetes de ayuda para las personas sin hogar, entre otros proyectos. Aquella noche respiré profundamente, miré a Dia y le dije: nunca he estado más orgullosa de ti que ahora. Me abraza y me da las buenas noches. Y vuelvo a la mañana siguiente sin despertarlo a San Francisco. Esa fue la última vez que lo abracé. 10 días más tarde, estoy de guardia en el Hospital General de San Francisco cuando recibo una avalancha de mensajes de texto expresando condolencias. Confundida, llamo a mi padre, que me dice tranquilamente: ha habido un tiroteo en el vecindario de Dia en Chapel Hill. Cuelgo y rápidamente busco en Google tiroteo en Chapel Hill. 3 personas fueron disparadas en la parte posterior de la cabeza y declaradas muertas en el acto. Algo me dice que son ellos. Tomo el primer vuelo nocturno de San Francisco, aturdida y desorientada. Entro en la casa donde crecí y me desplomo en los brazos de mis padres, llorando. Corro a la habitación de Dia como tantas veces antes, buscándolo, solo para encontrar un vacío que nadie va a llenar. La investigación y los informes de la autopsia revelaron finalmente la secuencia de acontecimientos. Dia acababa de volver en autobús de clase y Razan, invitada a cenar, ya estaba en casa con Yusor. Habían empezado a comer y oyeron un golpe en la puerta. Dia abrió y su vecino empezó a dispararle múltiples veces.
De acuerdo con la llamada a la policía, los testigos oyeron gritar a las chicas. El hombre entró en la cocina y disparó un solo tiro en la cadera de Yusor, inmovilizándola. Luego se acercó a ella por detrás y de una sola bala le voló el cerebro. Luego se volvió hacia Razan, que gritaba por su vida, y la ejecutó de un solo disparo en la nuca, matándola. Al salir, le disparó a Dia una última vez, una bala en la boca, sumando así un total de 8 balas, 2 alojadas en la cabeza, 2 en el pecho y el resto en las extremidades. Dia, Yusor y Razan fueron ejecutados en un lugar considerado seguro, en su casa. Este hombre los había acosado durante meses, llamando a su puerta, amenazándoles con su arma en un par de ocasiones, y en su muro de Facebook tenía mensajes antirreligiosos. Yusor se sintió muy amenazada por él. Apenas se había mudado, el hombre le dijo a Yusor y a su madre que no les caía bien. Como respuesta, la mamá de Yusor animó a su hija a ser amable con el vecino. Se daría cuenta de cómo son. Supongo que todos nos hemos vuelto tan insensibles al odio que no podemos ni siquiera imaginar que puede convertirse en violencia letal. El hombre que asesinó a mi hermano se entregó a la policía poco después de los asesinatos, diciendo que ejecutó a 3 niños después de una disputa de tráfico. La policía emitió rápidamente una declaración pública esa misma mañana, haciéndose eco de sus afirmaciones y sin molestarse en cuestionarlas o investigarlas más a fondo. Resulta que no hubo tal disputa, pero el daño ya se hizo. En menos de 24 horas, las palabras disputa de tráfico ya se habían convertido en la noticia del día. Me siento en la cama de mi hermano y recuerdo sus palabras, las palabras que me regaló tan libremente y con tanto amor. Soy quien soy gracias a ti. Eso es lo que me hace falta para dejar atrás el dolor y empezar a hablar. No puedo permitir que las muertes de mi familia sean un tema apenas mencionado en la prensa local. Fueron asesinados por su vecino debido a su fe y a un trozo de tela que llevaban en la cabeza porque se declararon abiertamente musulmanes. En aquel momento sentí la misma ira que sentirían ustedes si los roles se invirtieran, y un árabe o un musulmán hubiera ejecutado a 3 estadounidenses blancos estudiantes de universidad en su casa. ¿Cómo hubieran etiquetado esto? Como un ataque terrorista. Cuando los hombres blancos cometen actos de violencia en Estados Unidos, son lobos solitarios, enfermos mentales o fueron empujados por una disputa de tráfico. Me di cuenta de que tenía que dar voz a mi familia e hice lo único que podía, enviar un mensaje de Facebook a todos los que conozco en las redes. Un par de horas más tarde, entra en una casa llena de amigos y parientes nuestro vecino Niel, que se sienta junto a mis padres y pregunta, ¿qué puedo hacer? Niel tenía más de 2 décadas de experiencia en periodismo, pero dejó claro que no estaba allí en calidad de periodista, sino como vecino que quería ayudar. Le pregunté qué pensaba que debíamos hacer, dado el bombardeo de peticiones de entrevistas de los medios locales. Se ofreció organizar una rueda de prensa en un centro comunitario local. Aún no tengo palabras para agradecerle. Solo dime cuándo y llamaré a todos los periodistas, dijo. Hizo por nosotros lo que nosotros no fuimos capaces en aquel momento devastador. Leí el comunicado de prensa con el informe médico aún puesto de la noche anterior, y en menos de 24 horas tras los asesinatos, Anderson Cooper me entrevista en la sede de la CNN. Al día siguiente, los principales periódicos publicaron la historia de Dia, Yusor y Razan, dándonos la posibilidad de contar nuestra versión y llamar la atención acerca del odio contra los musulmanes. Hoy en día parece ser que la islamofobia es una forma socialmente aceptable de intolerancia y solo quedaría aguantar y sonreír. Las miradas desagradables, el miedo visible al subir a un avión,
los registros al azar en el aeropuerto que suceden en un 99% de las veces. Y eso no es todo. Tenemos personas que nos quitan derechos políticos y económicos. Aquí en Estados Unidos tenemos políticos como Donald Trump, que casualmente pide un censo especial de los musulmanes estadounidenses y prohíbe a los inmigrantes y refugiados musulmanes entrar al país. No es casualidad que los crímenes de odio aumentan a la vez que el ciclo electoral. Hace solo un par de meses, Khalish Jabara, un cristiano libanés estadounidense, fue asesinado en Oklahoma por su vecino. Este hombre ya había estado solo 8 meses en prisión por intentar atropellar a la madre de Khalish con su coche. Es improbable haber oído sobre la historia de Khalish porque no tuvo titulares en la prensa nacional. Lo menos que podemos hacer es llamarla por su nombre, un crimen de odio. Lo menos que podemos hacer es hablar de ello, porque la violencia y el odio no ocurren en el vacío. No mucho después de volver al trabajo, me encargaron las visitas médicas en el hospital. Y fue ahí que una de mis pacientes mira a mi compañera y gesticulando le dice, San Bernardino, haciendo referencia a un reciente ataque terrorista. Y aquí estoy. Acababa de perder a 3 miembros de mi familia debido a la islamofobia. Y aún así nadie dijo nada. Estaba consternada, humillada. Días más tarde, visité a la misma paciente que me mira y me dice, tu gente está matando gente en Los Ángeles. Yo miro alrededor esperando. De nuevo, silencio. Me doy cuenta de que una vez más tengo que hablar en mi nombre. Me siento en su cama y le pregunto suavemente, ¿alguna vez he hecho algo más que tratarte con respeto y amabilidad? ¿He hecho algo menos que cuidarte con compasión? Baja la cabeza y se da cuenta de que lo que dijo estuvo mal, y delante de todo mi equipo se disculpa y dice, debería haberlo sabido, soy estadounidense de origen mexicano, y me tratan igual que yo te traté a ti todo el tiempo. Muchos de nosotros somos víctimas de estas microagresiones a diario. Es posible que lo hayan vivido, ya sea por su raza, sexualidad o creencias religiosas. Todos hemos sido testigos de algo malo y no hablamos. Tal vez no contábamos con los medios para responder en aquel momento. Tal vez ni siquiera nos dimos cuenta de nuestros prejuicios. Todos estamos de acuerdo con que la intolerancia es inaceptable, pero cuando la presenciamos nos callamos porque nos hace sentir incómodos. Pero enfrentarse a esa incomodidad significa también entrar en territorio amigo. En Estados Unidos hay más de 3 millones de musulmanes. Eso solo significa un 1% de la población total. Martin Luther King dijo una vez, al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. ¿Qué hizo a mi vecino Neal un aliado tan cercano? Un par de cosas. Estuvo a mi lado como vecino preocupado, que también ofreció su experiencia profesional y unos recursos cuando hizo falta. Laricia Hawkins recurrió a su plataforma en calidad de primera profesora afroestadounidense en Wheaton College para pedir que se lleve el hijab como muestra de apoyo a las mujeres musulmanas que diariamente se enfrentan a la discriminación. Como resultado, perdió su trabajo. En menos de un mes, trabajaba en una facultad de la Universidad de Virginia en pluralismo, raza, fe y cultura. El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, demostró que no todo el apoyo activo tiene que ser tan serio. Él apoyó la misión de una quinceañera musulmana que quería introducir un emoticón con el hijab. Es un simple gesto, pero tiene un impacto subconsciente significativo en la nacionalización y la humanización de los musulmanes, incluyéndonos a la comunidad como uno más, en lugar de ser el otro. El redactor en jefe de la revista Women's Running acaba de poner el primer hijab en la portada de una revista de fitness. Estos son ejemplos muy diferentes de personas que recurrieron a sus plataformas y recursos para expresar activamente su apoyo. ¿Qué recursos y experiencia aportan ustedes? ¿Están dispuestos a salir de su zona de confort y hablar cuando sean testigos de la intolerancia llena de odio? ¿Actuarán como Neal?
Ustedes, en sus respectivas comunidades, tienen un vecino musulmán, un colega o amigo con el que su hijo juega en la escuela. Abran un diálogo con ellos, háganles saber que ustedes son solidarios. No parece mucho, pero les prometo que significa mucho. No hay nada que nos devuelva a Dia, Yusort y Razan. Pero cuando unimos nuestras voces es cuando detenemos el odio. Gracias. Yo soy descendiente de sirios. Mi abuela era de un pueblito que se llama Setnaya, que está muy cerca de Damasco. Mi abuelo era de Alepo, donde fue lo más cruel de esta guerra. Hace muy poco que se volvió a tomar Alepo por el gobierno. Cuando ellos vinieron, ¿enteramos de algún problema? En este momento en que vos y yo estamos haciendo esta nota, en Siria están tomando tanto mate como en la Argentina. Cuando vino Colón a América, los que venían con él en este viaje eran la mayoría prisioneros del imperio musulmán que estaban en España y llegaron acá y se encontraron con esto. Los sirios que vinieron a la Argentina, muchas partes de la Argentina, se parecen muchísimo a lo que es Siria. Por eso muchos de ellos están en La Rioja, en Santiago del Estero, en nuestra provincia. Y no hemos tenido problema, hemos convivido todo este tiempo. Mis abuelos, mis padres, mis abuelos eran árabes, pero mis padres se casaron con nativas que no eran árabes. Entonces convivimos, hay árabes casados en la Argentina con judíos. Entonces no tenemos por qué, porque este es un crisol de razas. Hay españoles, hay árabes, hay italianos. La comunidad árabe es la tercera más grande de la Argentina. Este país se hizo con inmigrantes. Entonces estamos acostumbrados, nos respetamos nosotros, pero también debemos generar conciencia de que en nuestro país hay muchísima gente que está pasándola muy mal. Entonces, si nuestros hermanos la pasan muy mal, nosotros debemos preocuparnos también por todos nuestros hermanos que la están pasando mal. Y no hacer oídos sordos a lo que pasa en el resto del mundo. Esto que pasa en Siria, que está pasando en África, son catástrofes humanas. Y nosotros no podemos aislarnos de todo. Y decir, bueno, si nosotros no lo pasamos, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Y pedirle al mundo que sobre esto interceda. Hay potencias que tienen muchísimo dinero y lo están poniendo en lugares en donde no lo deben poner. Hemos visto con sorpresa los otros días incautar un contrabando de arroz para el África, en donde el arroz ese era plástico. ¿Te parece que podemos hacer eso en pleno siglo XXI? Entonces, y eran para niños que lo necesitaban, era estafar las misiones de paz y solidarias que hay para los niños que tienen hambre en el mundo. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de hambre. Vender agua. ¿Te parece que en este mundo que vivimos podamos estar vendiendo el agua? El comercio que se hace con el agua. Y la próxima guerra que viene en Medio Oriente es la guerra por el agua. Porque Turquía ha cortado parte del Éufrates, han hecho la represa Kemal Bajal Atatul, que es una represa que corta el Éufrates y todo el efluente que llega a Medio Oriente. Y esas guerras van a existir. Entonces nosotros tenemos que preparar, el mundo se tiene que preparar para eso, para que los países sean más solidarios entre ellos, porque somos seres humanos los que lo habitamos. Y tenemos que dejar un mundo mucho mejor para quienes vienen detrás nuestro, para mis hijos, tus nietos, tus bisnietos. Nosotros no cuidamos el medio ambiente, nosotros no cuidamos la tolerancia, nosotros cada vez nos volvemos más intolerantes, el hambre que hay en el mundo. Esas cosas las tenemos que mirar.